Y le damos la bienvenida a Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT. Nos decía que va a estar en Cerro Largo mañana, no le toca a Montevideo, sino Cerro Largo. Sí, nos tocó en la distribución del trabajo estar en Cerro Largo y Tacuarembó, así que vamos a estar al norte del Río Negro. Marcelo, esta definición, este video que estábamos mostrando, que es la campaña oficial que está haciendo el PIT-CNT, ¿cómo se enlaza con este año, este momento que es un año especial porque es año de elecciones, es año en la que las organizaciones sociales intercambian con las organizaciones políticas demandas, reclamos? Bueno, es una visión que se ha debatido en el PIT-CNT prácticamente desde su ámbito máximo, el congreso que se realizó el año pasado, que observa el mundo y particularmente la región. Efectivamente, los vientos que soplan no son de conquistas de una vida mejor para los trabajadores y demás derechos, sino más bien al contrario, un ajuste que tiende a perjudicar la vida de las familias trabajadoras. Y en ese sentido se establece una consigna central, caracterizando que en nuestro país, en un periodo de una década y pico a la fecha, se vienen conquistando derechos importantes, digamos, derecho a la negociación colectiva, a la libertad sindical, a un trabajo regulado, digamos, por la legislación laboral. Me refiero a la regulación, digamos, de tercerizaciones, a la salud laboral, un conjunto de procesos que tienen que ver con asociar el trabajo a la calidad de vida. Digamos, se caracteriza que hay que defender esas conquistas en un entorno adverso, pero tampoco quedarse ahí, sino aspirar a más derechos. Se genera como una tensión el posicionamiento frente al gobierno del Frente Amplio. Es evidente que sindicatos como ADEON Montevideo, COFE, la gremial de los funcionarios públicos, pero lo centraría más en ADEON Montevideo. Y no digo ADEON porque ADEON es 19 departamentos, no es solo ADEON Montevideo la voz de los municipales. Pero sí, ADEON Montevideo tiene un peso fuerte, evidentemente. Hay una diferencia. Se le critica al PIT-CNT o a la mayoría del PIT-CNT, a usted mismo, esa lógica de acercamiento hacia el gobierno del Frente Amplio. Quienes dicen, bueno, parece que si no sos del Frente Amplio no podés estar, en la tribuna. Sí, yo con mucho respeto, digamos, por las más diversas opiniones, porque en tanto para nosotros la unidad es un valor en sí mismo, la unidad de acción, la unidad programática, la unidad de los trabajadores. Para que haya unidad uno tiene que ser respetuoso de la diversidad. La unidad no es unanimidad. Nosotros estamos en un momento, digamos, que concurrimos todos juntos, las más diversas organizaciones sociales contra la impunidad, es decir, hay una unidad del pueblo en lo social, familiares detenidos desaparecidos, Crisol, FUBA, NONASPU, eso es un factor importante. Y otro aspecto es que con el respeto de los énfasis, los matices o inclusive las diferencias que hay, yo quiero subrayar que desde el punto de vista objetivo no existe en toda América Latina una organización como nuestro PIT-CNT que ha hecho más de 60 paros y movilizaciones desde que hay gobierno del Frente Amplio. Es decir, y nosotros no, somos una central que se maneja, digamos, desde el punto de vista de la independencia de clase. No estamos para aplaudir todas y cada una de las cosas que hace el gobierno, pero tampoco somos tontos. Es decir, para nosotros no es lo mismo un gobierno que promueve libertad sindical, negociación colectiva, políticas activas de empleo, el tripartismo, el INEFOP, que desarrolla instancias de participación de los trabajadores, que organiza un sistema nacional integrado de salud, donde lo que antes era un privilegio en alguna empresa, la gente festejaba que había un acuerdo obrero-patronal en el sector privado donde se le pagaba la mutualista al cónyuge y a los hijos, digamos. Hoy por hoy eso está garantizado. Para nosotros, es decir, una cosa es ser independiente, otra cosa es ser indiferente. El PIT-CNT no es el brazo social del Frente Amplio ni del gobierno. Tenemos nuestra independencia, hicimos muchas movilizaciones y hasta paros generales cuando tuvimos visiones críticas en el acierto y en el error del movimiento sindical, digamos. Es decir, yo creo que esa crítica no es justa con la realidad, ¿no? ¿Por qué el PIT-CNT, como una síntesis, ¿no?, de cómo se iba a presentar el acto de mañana a partir de las 10 de la mañana, se toma la decisión de, un único orador que sea Fernando Pereira? Es decir, se intentó que no aparecieran esas diferencias o esos matices, porque es evidente que la tónica del discurso de Fernando Pereira, de la mayoría, de pronto no refleja otras corrientes de opinión que tienen una visión
muy crítica de este gobierno, de este momento, de este proceso de gobierno de izquierda. ¿Se entendió que en este momento era mejor que fuera así? ¿Por qué llegan a esa síntesis? Digamos, yo creo que estamos en un momento de una gran responsabilidad. No es baladí el problema, no es para subestimar el problema que están viviendo las trabajadoras y los trabajadores, por ejemplo, en Brasil y en Argentina. Sí, entonces, porque hablábamos de Venezuela, pero en este momento en Argentina hay un paro general muy, pero muy importante. Ingresen a la prensa argentina, hay un terrible paro general. Los trabajadores allá vienen desarrollando, con las características del movimiento sindical argentino, que es muy distinto al uruguayo, pero bueno, vienen desarrollando caminos de lucha. Pero la gente tiene que saber, una familia trabajadora se durmió un día ganando 100 y se despertó al otro día ganando 50. En virtud de una terrible devaluación que hubo y su impacto inflacionario, se redujo prácticamente al 50% el poder de compra del salario de los trabajadores argentinos. Es terrible. Y bueno, en Brasil, qué decir que las políticas oficiales de un personaje que desde nuestra perspectiva no es que no haya resultado electo por elecciones en forma democrática, entre comillas, porque también hubo gente proscripta objetivamente de la elección, pero una de sus primeras decisiones fue disolver el Ministerio de Trabajo, que es el único ámbito de articulación y de conciliación entre las partes. Es decir, si hubieran hablado 2 o 3, en realidad el planteo del PIT-CNT hubiera sido claro igual, porque hay resoluciones del Congreso que no son válidas solamente para la mayoría, sino que son válidas para toda la organización. Pero en este caso yo creo que lo que primió es un sentido de responsabilidad histórica. El discurso que va a hacer Fernando no va a ser condescendiente con el Poder Ejecutivo. En todo aquello que nosotros tengamos una visión crítica va a ser planteado por lo claro. ¿Por ejemplo? Bueno, para nosotros, con respecto a las relaciones, no solamente con el Poder Ejecutivo, sino con el Estado en general, con el sistema democrático en general y la división de poderes. Hay un debe en el Poder Judicial, que lo vamos a marcar con mucha claridad desde el punto de vista de la verdad y la justicia, y que se tienen que acelerar los juicios contra quienes cometieron terrorismo de Estado y genocidio en este país, porque no puede ser que estén en arresto domiciliario como si fueran solamente delincuentes comunes que son primerizos o que hicieron... ¿Y respecto al Poder Ejecutivo? Bueno, hay una valoración que es abierta a la reflexión. Tampoco nosotros nos creemos con la verdad revelada, digamos. Pero que hay signos de cansancio, de agotamiento, digamos, de una estrategia socioeconómica, productiva, tiene mucho que ver con nuestra consideración de la base productiva del país, consistente en exportar materias primas, commodities, recursos naturales, básicamente, aprovechando los precios internacionales altos que han tenido estas materias primas y su contracara, digamos, los flujos crecientes de inversión extranjera directa. Nos parece que esa base productiva está mostrando señales de agotamiento para sostener un proceso de mejora de la vida de la gente, de trabajo de calidad y de acceso a vivienda, salud, educación, a derechos básicos. Entonces, nosotros vamos a plantear allí un elemento de abrir todo un debate sobre qué modelo productivo tenemos que desarrollar, sobre qué estrategia de acumulación, me refiero no en la acumulación de fuerza en que estamos nosotros todos los días, sino modo de acumulación que permita solventar, bueno, el crecimiento del trabajo, de la salud, de la vivienda, de la educación y del salario de la gente, ¿no? Y esto tiene que ver con elementos que hacen a la macroeconomía y a las políticas productivas. Tiene que ver con elementos de políticas públicas, ¿no? Porque este es un año, vos bien decías, Ana María, en este sentido, desde su independencia el PIT-CNT va a plantear algunas ideas clave que las va a querer debatir con los candidatos para también rendir cuentas a los trabajadores de cercanías y distancias, porque es un año de definiciones, ¿no? Lo que pasó en Montevideo Gas, que los trabajadores pasaran a esa etapa de control obrero. Para empezar, ¿cómo vieron ustedes la actuación del sindicato de Montevideo Gas y cómo vieron ustedes la actuación del Poder Ejecutivo? Bueno, más allá del nombre, porque a mí me interesa ir a una conversación sobre el fondo del asunto, yo saludo la responsabilidad de los trabajadores del gas, porque no se hubiera armado tanto escándalo si a esa acción que tomaron ellos, que fue la ocupación del lugar de trabajo, de 2 lugares de trabajo, digamos, le hubieran llamado huelga con guardia gremial para atender las necesidades de los usuarios, porque fue lo que hicieron, digamos. Ahí si había un llamado, se atendía, si había una emergencia, se atendía. Hay que saber que si hay una ruptura en una cañería del gas, de repente se arma una salida de gas a alta presión, a 5 kilos de presión, que es como una especie de soplete
10 metros arriba del piso, ¿no? Bueno, eso fue lo que hicieron. Yo creo que la vida les dio la razón. Ellos decían, Petrobras está buscando irse, no le interesa mejorar la calidad del servicio, no le interesa hacer el mantenimiento que corresponde, no le interesa... y bueno, a los 2 días de que ellos hicieron esa medida, anunció Petrobras su intención de irse retirando, por lo menos para plantearnos esta hipótesis. Así que yo respaldo, no la decisión táctica, cada decisión táctica que ellos toman, que la toman con autonomía, sino el sentido global de la lucha que vienen desarrollando. El Poder Ejecutivo, bueno, está en una tenaza, digamos, está en una pinza complicada. Hay que ponerse en los zapatos del Poder Ejecutivo desde este punto de vista. Por un lado está lidiando con una empresa muy importante en un juicio que hace... Petrobras se quiere ir con dinero, no es que se quiere ir y chau. Entonces el Poder Ejecutivo está defendiendo los intereses del país y del Estado en juicios importantes. Entonces, de alguna manera, su conducta me parece que está más regulada por actitudes en función del juicio que por resolver este problema. Si fuera por resolver este problema, hace rato que debería, como se vienen incumpliendo los contratos que están establecidos, hace rato que habría que generar un cambio de manos en el asunto para administrarlo de otra manera, que es de alguna manera lo que plantean los trabajadores, ¿no? Lo que yo espero es que... Los trabajadores no están planteando en algún punto que el Estado se haga responsable, estatizar. ¿Es posible estatizar esos servicios? ¿No es pedirle al Estado más de lo que realmente se puede? Porque digo, por ejemplo, ahora los trabajadores van a ir a hacer una huelga de hambre frente al Ministerio de Industria. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Bueno, ¿En el PIT-CNT se entiende que hay que estatizar? No, no es exactamente estatizar el planteo. Ahí, ayer conversando con ellos justamente para preparar lo que se va a establecer en el discurso central sobre la cuestión del gas, ellos nos explicaban. Inclusive, cuando esta empresa era estatal, no era estatal, giraba en el sector privado, digamos. Porque en el proceso de abandono que tuvo antes y que el Estado se queda, hay una comisión administradora donde hay hasta delegados obreros en ese espacio. El problema es que alguien se haga responsable del servicio que se le da a los usuarios. Más allá de la forma, esto es parte de la dotación y de la matriz energética del país. De una manera o de otra, el Estado tiene un rol regulador. La unidad regulatoria de servicios de energía tiene que plantear determinados parámetros de exigencia en beneficio de la seguridad y en beneficio de la atención a los usuarios. Entonces, en ese cuadro, de alguna manera, tenemos distintas empresas energéticas nosotros. No estaría mal, desde nuestro punto de vista, pensar en que se hagan cargo del asunto, ¿no? La forma, bueno, para nosotros no es el centro. Lo cierto es que quien está sin ganas de estar y que está más interesado en un juicio al país que en gestionar bien, bueno, nos está generando diversos problemas como país, como usuarios y a los propios trabajadores. Quiere decir que la situación en Montevideo Gas va a ser parte de la proclama del PIT-CNT. Por estas horas, decíamos recién, bueno, hay un paro muy importante en Argentina, usted lo mencionaba, hay una situación de mucha tensión en Venezuela, donde el presidente encargado, Juan Guaidó, está en una unidad militar, es decir, estamos en un escenario de guerra civil. No ha sido demasiado obstinado el gobierno de Nicolás Maduro, que me consta ustedes han defendido en no entender que Venezuela necesita elecciones libres, transparentes, sin presos políticos, algo que parte del mundo democrático, occidental, le está reclamando que den un paso a elecciones verdaderamente libres y democráticas, adelantadas, si se quiere. Bueno, nosotros no somos repetidores locales ni acompañantes locales de cada una de las decisiones que toma el gobierno bolivariano de Venezuela. Nosotros defendemos dos cuestiones. Un proceso histórico que ha significado, digamos, una mayor distribución de la renta petrolera en ese país, todavía no un desarrollo como el que quisiéramos los trabajadores, con diversificación de la matriz productiva también ahí. Hay que saber, ya fueron entregadas más de 2 millones de viviendas, digamos, para el pueblo venezolano, cosa que antes ni existía, digamos. Y somos defensores de que los venezolanos resuelvan sus asuntos, sus litigios y sus contradicciones en el marco de la autodeterminación. Cuando se produjeron las últimas elecciones que dieron como resultado el gobierno actual de Nicolás Maduro, eso fue una solicitud en un diálogo político que se desarrolló en Santo Domingo de una parte de la oposición, por eso hubo un candidato opositor que se presentó,
Y hay evidencia que ante una orden directa del gobierno norteamericano, cuando se estaba para firmar un acuerdo general, lo que venía pidiendo la oposición en esos momentos era una elección adelantada, que fue lo que se hizo, una parte de la oposición se retiró. Lo de Guaidó es impresentable, ¿no? Que haya un presidente autodefinido de esa manera, porque esa es la voluntad del gobierno de Estados Unidos, para cualquier persona democrática, no me refiero solamente a gente revolucionaria o de izquierda, es impresentable. A mí, lo que sí, está bien. Usted lo dice que sí nosotros sostenemos es que, digamos, se pueda arbitrar los caminos, inclusive aunque esto sea redundante, de un diálogo político que permita ponerse de acuerdo ahí mismo en Venezuela sobre los caracteres de una salida, y si ellos mismos confluyen, coinciden o convergen en la posibilidad de una nueva elección y ellos mismos lo resuelven en determinado marco con garantías, bueno, me parece que sería una buena solución. Ahora, lo que no se puede hacer es que yo me paro en la oposición y digo, tiene que haber elecciones anticipadas, se concede que hayan elecciones anticipadas y luego yo me retiro y no las declaro válidas. Es decir, la única elección válida que algunos van a considerar ahí es cuando el pueblo venezolano no vote el gobierno actual, ¿no? También tiene que haber garantías de todo el mundo, ¿no? A mí me impactó mucho, le confieso, que la Organización de Derechos Humanos, encabezada por Michelle Bachelet, que no es cualquiera, haya dicho que en Venezuela hay ejecuciones, persecución a los opositores políticos. Es un gobierno que ganó en las urnas, pero que mutó a un régimen autoritario, dictatorial, como le quiera llamar, pero que en este momento, y que maneja el tema del diálogo como una excusa para seguir estando en el poder, seguir reprimiendo a los venezolanos hoy se están muriendo de hambre, entonces, no sé. Bueno, ahí nosotros, desde la perspectiva, digamos, de los derechos humanos integrales, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, hablamos del trabajo, del salario, de la vivienda, de la educación, naturalmente de las libertades políticas y que no haya terrorismo de Estado. Evidentemente que hay fallos en los derechos humanos en Venezuela, es evidente. Si de pique la gente no está teniendo las condiciones para resolver sus necesidades, por tirios o troyanos, digamos, ahí hay un problema de derechos humanos. En ese sentido, nosotros no tenemos inconveniente alguno que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Porque para nosotros la concepción de derechos humanos es estratégica y clave, digamos. Porque impresentables son todos, ¿no? ¿O no? Bueno, hay una cuestión ahí, un folclore que no sabemos si tiene que ver con el realismo mágico o las características caribeñas de hacer política, que ni miras nosotros defenderíamos para nuestro país. Pero desde el punto de vista de los parámetros culturales, racionalistas, eurocéntricos nuestros, digamos, muchas de las cosas que ahí pasan son incomprensibles desde nuestra realidad, ¿no?